Capítulo 10. ¿Triste, enojado o contento? Adoren al Señor con gozo. Vengan ante Él cantando con alegría. Salmos capítulo 100, versículo 2, NTV. Había una vez un muchacho que fue a pasar la semana con su abuelo en la granja. Mientras caminaba por allí, observó a los pollos que estaban rascando la tierra y jugueteando. El pequeño muchacho dijo, «No lo tienen». Después vio a un potro en el campo jugueteando y moviendo sus pezuñas, a lo cual respondió, «Él no lo tiene». Después de examinar todos los animales que había en la granja de su abuelo y ver que ninguno de ellos lo tenía, ese muchacho finalmente encontró al viejo burro en el establo. Cuando vio la larga y sombría cara de burro y el modo en que el burro estaba allí tristemente, gritó para que su abuelo llegase enseguida. «¡Lo encontré! ¡Lo encontré!», seguía gritando el muchacho. Cuando su abuelo preguntó qué había encontrado, él dijo, «Abuelo, encontré un animal que tiene el mismo tipo de religión que tienes tú». Anónimo. Nuestra relación con Dios y la realidad de lo que significa ser un hijo de Dios, perdonado y querido, debería darnos un gozo inimaginable, de modo que, ¿por qué hay tantas personas que afirman ser cristianas que se ven tan tristes? Yo creo que se debe a que no entienden la realidad de ser una nueva creación en Cristo y la herencia que es nuestra por medio de nuestra fe en Él. Hasta que entendamos las increíbles cosas que Dios ha hecho por nosotros, siempre haremos obras para ganarnos y merecernos lo que Dios ya nos ha dado por su gracia como un regalo gratuito. Siempre estaremos frustrados y defraudados, porque incluso nuestros mejores esfuerzos para vivir una buena vida no nos darán una posición correcta delante de Dios. Nos sentiremos agotados, aplastados y quemados, y el resultado será una pérdida total del verdadero gozo. Terminaremos enojados y tristes en lugar de estar contentos, tal como Dios desea que estemos. El salmista David habló con frecuencia de estar alegres. Eso se debía a su perspectiva correcta de Dios y su relación íntima con Él. En Salmos capítulo 6, versículo 11, RBR 1960, David dijo, «En tu presencia hay plenitud de gozo». Obviamente, él no tenía temor a que Dios estuviese enojado con él, o no habría tenido gozo en su presencia. Convertiste mi lamento en danza, me quitaste la ropa de luto y me vestiste de fiesta. Salmos capítulo 30, versículo 11. Esta escritura describe lo que nuestra relación con Dios debería ser por nosotros. ¿Estás contento? ¿Tienes gozo la mayor parte del tiempo? En una escala de 1 a 10, ¿cuál es tu nivel de gozo? Después de ser cristiana y ministro por muchos años, tuve que responder yo misma a esas preguntas, y me di cuenta de que estaba enojada y triste más de lo que estaba alegre. También sabía que tenía que cambiar. Era una trabajadora muy dedicada y muy responsable, pero no disfrutaba plenamente de mucho de lo que hacía. Yo quería hacerlo, entonces, ¿por qué no lo disfrutaba? Fueron necesarios algunos años para desempacar todo mi equipaje y llegar hasta la raíz de mi problema. El equipaje son viejas suposiciones y conductas que inevitablemente aportamos a las nuevas relaciones. Yo llevaba equipaje de mi pasado a mi relación con Dave, y fue necesario mucho tiempo para que yo pudiera desempacarlo por completo. E incluso ahora, a veces, encuentro algo que está muy bien empacado y de lo que me he olvidado, y tengo que abordarlo. Llevamos nuestro equipaje a las amistades, al matrimonio y a nuestra relación con Dios. Llevamos cosas de nuestro pasado, como temor, dolor, inseguridades, dudas, malentendidos, defensa y expectativas. Los empacamos y los llevamos con nosotros todo el tiempo,
y se convierten en pesado equipaje, sin duda alguna. Tenemos que desempacar nuestro equipaje. A medida que comencemos a confrontar problemas, dejaremos atrás tristeza y enojo y experimentaremos nuevos niveles de alegría. La meta más importante de este libro es liberarte del equipaje que has llevado a tu relación con el Señor. Dolor, malas enseñanzas, perspectivas erróneas de un padre, una fe basada en las obras, un temor de Dios equivocado y otras cosas que son todas ellas objetos pesados de equipaje que roban nuestro gozo. El Salmo 100 nos dice que sirvamos al Señor con alegría, y creo que eso es lo menos que podemos hacer después de todo lo que Él ha hecho por nosotros. Tan solo imagina cómo te sentirías si hicieras todo lo que pudieras para dar a tus hijos una vida estupenda, y aún así ellos se negaran a estar alegres y a disfrutarla. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para disfrutar de Él, para disfrutar de nosotros mismos y de la vida que Él nos ha dado. Y ya es tiempo de que dejemos de estar enojados o tristes y estemos alegres. ¿Por qué tantas personas descubren que pierden su amor a la felicidad cuando comienzan a aceptar la obligación de la religión? Antes de nada, no deberíamos ver nuestra relación con Dios como una obligación, sino como un privilegio. No es algo en lo que tengamos que participar, sino algo en lo que somos bendecidos y privilegiados de poder participar. También es posible que no amemos y valoremos la felicidad como deberíamos. Cuando busqué las raíces de mi falta de gozo, una de las cosas que descubrí fue que yo no entendía verdaderamente el gran valor y la importancia del gozo. El gozo para nuestras vidas es como la gasolina para el motor. Sin gasolina, el motor no funcionará. Sin gozo, no creo que el ser humano funcione bien tampoco. El gozo nos da realmente energía física, proporciona el ímpetu y el entusiasmo que necesitamos en nuestras vidas. Según el profeta Nehemías, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Sin gozo, todo está abajo, es negativo, insulso y plano. Nuestros pensamientos son negativos, nuestra actitud es negativa, nuestras emociones están abajo, deprimidas, e incluso nuestra cabeza, hombros y brazos cuelgan flácidos. Jesús no murió para darnos una vida baja. Él es nuestra gloria y quien levanta nuestra cabeza. Cuanto más gozo tengo, menos cansada me siento. El gozo libera creatividad en mí e incluso me hace parecer más amigable. Creo que la falta de gozo es un problema más grave de lo que pensamos. Las estadísticas dicen que hasta 340 millones de personas sufren de depresión. Y leí que en Estados Unidos solamente alguien intenta cometer suicidio cada 14 minutos y medio. Si añadimos a esas cifras todas las personas que están tristes y enojadas, eso supone mucha infelicidad. Podrías estar pensando, bueno, Joyce, me gustaría sentirme más feliz y estoy seguro de que a todas esas personas les gustaría sentirse más felices. No podemos quedarnos sentados pasivamente y desear sentirnos más gozosos. Debemos emprender la acción y descubrir por qué somos infelices. Dios nos ha dado gozo, de modo que si no lo sentimos, entonces debemos de haberlo diluido de alguna manera hasta el punto en que ya no es lo bastante potente para dar sabor a nuestras vidas. Si yo tengo un vaso de limonada y comienzo a echar vasos de agua dentro, la diluiré hasta el punto en que ya no sepa en absoluto a limonada. Eso es lo que yo había hecho con mi gozo, y posiblemente lo que muchas personas han hecho también al suyo. El gozo es un regalo de Dios. Cuando recibimos a Jesús en nuestra vida como nuestro Salvador,
recibimos todo lo que Él es en nuestro espíritu. Recibimos al Espíritu Santo y todo el fruto del Espíritu, el fruto del gozo incluido. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Gálatas capítulo 5, versículos del 22 al 23. Este pasaje verifica que hemos recibido gozo, alegría, al igual que todos los otros frutos del Espíritu Santo. El primer paso para hacer uso de cualquier cosa es creer que uno la tiene. Alguien podría tener $1,000,000, pero si no sabe que los tiene, podría vivir la vida de un pobre. Hemos escuchado de casos como ese, y todos nos quedamos sorprendidos. Puedo decirte que hay más casos de pobres espirituales que económicos. Los cristianos tristes son personas que simplemente no saben lo que tienen en Cristo. No saben lo que Él ha hecho por ellos. O nunca han sido informados o han escuchado la verdad, pero se niegan a creer que pudiera ser cierto para ellos, porque piensan que Dios está enojado con ellos o que no se merecen sus bendiciones. Algunas personas llegan a creer que no se merecen ser felices, y por eso nunca lo son. Yo creo que solamente las personas que tienen una relación con Dios pueden experimentar el verdadero gozo. Otras personas puede que tengan diversas versiones de la felicidad de vez en cuando, pero viene y va basándose en sus circunstancias. Sin embargo, el gozo es un calmado deleite que podemos tener todo el tiempo a pesar de cuáles sean nuestras circunstancias. Eso es un regalo de Dios y bastante imposible de tenerlo de ninguna otra manera. Tenemos gozo en nosotros. Primero, necesitamos creer que lo tenemos. Y si no lo estamos experimentando, entonces debemos preguntarnos qué lo está diluyendo. Cosas que diluyen el gozo. Una perspectiva incorrecta de Dios, sin duda alguna, diluirá nuestro gozo. Hablé hace poco con una mujer y le mencioné el título de este libro. Su esposo murió repentinamente hace unos 4 años y ha sido muy difícil para ella sobrepasar su tristeza. Estuvo soltera hasta llegar a los 40 años y cuando se casó fue una relación maravillosa. Pero después de 10 años, su esposo murió en el hospital debido a una infección después de una cirugía muy sencilla que no debería haber causado ningún problema en absoluto. Fue sorprendente, totalmente inesperado y devastador para ella. Cuando oyó el título de mi libro, dijo, «Con frecuencia me he preguntado si Dios está enojado conmigo, porque me ha resultado tan difícil sobreponerme a la muerte de mi esposo». Eso reafirmó para mí lo importante que es este mensaje. Puede que haya incluso más personas de las que yo había imaginado que sufren de esta perspectiva incorrecta de Dios, pensando que Él se enoja fácilmente y está defraudado con nosotros la mayor parte del tiempo, a menos que podamos reaccionar perfectamente a cada situación en la vida. Dios no está enojado con esta mujer, sino que entiende su dolor. Dios es nuestro consolador, no nuestro atormentador. Hasta que entendamos plenamente el carácter de Dios y tengamos una perspectiva correcta de Él, el temor a que Él no se agrade de nosotros parece ser un veneno que inundará nuestro pensamiento y hará concesiones en nuestra vida. Al igual que el muchacho entendía al perrito cojo en la historia que relaté anteriormente, Dios entiende todo nuestro dolor, y Él es el Dios de todo consuelo que nos consuela en cada aflicción. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 4. El diablo utilizará casi cualquier cosa para hacernos creer que Dios está enojado con nosotros y conseguir que nos enojemos con nosotros mismos. Aquí está otra historia que ilustra lo que quiero decir. Francis ha sufrido de depresiones clínicas debilitantes
que han durado meses cada vez durante el curso de su vida. Los médicos han establecido que esas depresiones se deben a sinapsis inadecuadas o elementos químicos en ciertas áreas de su cerebro. Aunque ha sido capaz de ganarse la vida y vivir una vida relativamente normal, ha sufrido terriblemente durante muchos episodios paralizantes. Ella cuenta de una ocasión en que fue publicista para una famosa actriz. El trabajo de Francis era contratar tours de publicidad para que su jefa promoviera su carrera. En aquel momento en particular, se acercaba un tour por 35 ciudades, y Francis tenía que llamar a multitud de programas de televisión y de radio, revistas y periódicos para organizar las cosas de modo que ellos cubrieran el tour. Sucedió que durante ese período, ella estaba atravesando una importante depresión. Apenas era capaz de poder vestirse y llegar a su oficina cada día, y mucho menos organizar un tour publicitario de un mes de duración. Mientras miraba 30 páginas de itinerario vacío a la espera de ser rellenadas, intentó reunir los recursos para comenzar a hacer llamadas telefónicas, pero sencillamente no podía enfrentarse a la tarea. Comenzó a reñirse a sí misma y pensaba para sí: eres una perezosa, eres una mala excusa de un ser humano. Deberías estar avergonzada. Una y otra vez, se decía a sí misma lo miserablemente fracasada que era. Francis, una cristiana comprometida, tiene una expresión de maravilla en su rostro mientras sigue relatando su historia. Incluso ahora, años después del incidente, se siente obviamente conmovida por lo que sucedió a continuación. De la nada, comencé a oír una pregunta. No literalmente, sino en mis pensamientos. Si tuvieras una amiga que sufriera como tú y estuviera en tu situación, ¿cómo responderías? Francis decidió que se sentiría triste por su amiga que estuviera en medio de una crisis. ¿Y si la persona no fuese tu amiga, sino solo una conocida? Oyó después. Francis sabía que seguiría sintiendo lástima por esa persona. Entonces oyó una tercera pregunta. Si esa persona fuese alguien que te hubiera tratado terriblemente mal, que fuese mezquina y horrible contigo, ¿cómo te sentirías? Incluso entonces, Francis sabía que tendría una vena de compasión. Francis nunca olvidará lo que vino en su mente a continuación. Entonces, si te trataras a ti misma tan bien como tratarías a tu peor enemigo, estarías mucho mejor de lo que estás ahora. Francis cree que el Espíritu Santo estuvo hablándole ese día, destacando que con frecuencia nosotros somos nuestro peor juez, y Jesús dijo que amemos a nuestros enemigos. Si deberíamos amar a nuestros enemigos, entonces es lógico que también deberíamos amarnos a nosotros mismos. Solamente podemos hacer cosas por medio de Cristo. Cuando sabemos eso, podemos aceptar que Dios no solo no está enojado con nosotros, sino que nosotros no tenemos que estar ni deberíamos estar enojados con nosotros mismos cuando no estamos a la altura. La experiencia de Francis cambió su perspectiva de Dios y el modo en que él trata con sus hijos. Bill Bright dijo: todo sobre nuestras vidas, nuestras actitudes, motivos, deseos, actos e incluso nuestras palabras, está influenciado por nuestra perspectiva de Dios. A.W. Tozer dijo: lo que viene a nuestra mente cuando pensamos en Dios es lo más importante sobre nosotros. ¿Te sientes cómodo y relajado cuando piensas en Dios? ¿O te sientes tenso e incluso temeroso? Debido a que nuestra perspectiva de Dios afecta todas nuestras decisiones, podemos compararla a los cimientos de un edificio. Si los cimientos están mal, tarde o temprano el edificio se derrumbará. Una perspectiva equivocada de Dios no es un problema nuevo. En el Antiguo Testamento, el pueblo escogido de Dios cedió a perspectivas incorrectas de Él.
Después de haber sido esclavos en Egipto por muchos años, Dios les liberó con mano poderosa y muchos milagros sorprendentes. Él dividió el mar Rojo y ellos cruzaron sobre tierra seca. Él sacó agua de una roca para que pudieran beber y les envió pan celestial llamado maná desde el cielo cada día para que pudieran comer. Y aún así, ellos no veían a Dios como bueno y amoroso. Pero los israelitas estaban sedientos y murmuraron contra Moisés. ¿Para qué nos sacaste de Egipto?, reclamaban. ¿Solo para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado? Éxodo capítulo 17, versículo 3. Después de todo lo que habían visto hacer a Dios por ellos a causa de su bondad, seguían considerándole enojado y desagradable. Vaya, es difícil creer cómo ellos, o, de hecho, nosotros, podríamos hacer eso, pero a menos que conozcamos el verdadero carácter de Dios y entendamos que Él es solamente bueno todo el tiempo, también nosotros nos encontraremos quejándonos. Es totalmente esencial que recordemos siempre que incluso cuando no obtenemos lo que queremos o cuando nuestras circunstancias parecen ser difíciles, la intención de Dios sigue siendo buena. Él obrará algo bueno en nosotros en medio de la dificultad que estemos afrontando si seguimos considerándole correctamente y ponemos nuestra confianza en Él. Algunas personas incluso pueden creer erróneamente que cuando tienen problemas en la vida se debe a que Dios está enojado con ellas por algún pecado del pasado. Yo he oído a personas decir cosas como las siguientes: tuve un aborto espontáneo y me pregunto si Dios me está castigando por mi modo de vivir en el pasado. Acabo de enterarme de que tengo cáncer y me pregunto si Dios me está castigando por haber tenido un aborto cuando era adolescente. Frases como esas demuestran que esas personas tienen una perspectiva incorrecta de Dios. Él no nos castiga por pecados del pasado, haciendo que lleguen cosas malas a nuestras vidas. Nuestros problemas no son una señal de que Dios esté enojado con nosotros. Estamos en el mundo, y Jesús dijo que en el mundo tendríamos aflicción. También nos dijo que nos alegrásemos porque Él había vencido al mundo. Juan capítulo 16, versículo 33. Hace más de 20 años, yo tuve cáncer de mama que requirió cirugía. La palabra cáncer nos asusta a todos, pero recuerdo que lo primero que Dios puso en mi corazón fue seguir creyendo y diciendo: Dios es bueno, Él me ama y esto obrará para mi bien al final. Permanecer positivo y seguir creyendo en la bondad de Dios durante los momentos de prueba y tribulación evitará que tu gozo se diluya. La preocupación y la ansiedad diluirán nuestro gozo. Dios nos da la elección de poner toda nuestra preocupación sobre Él y creer que Él se ocupará de nosotros, o podemos preocuparnos, lo cual no nos hace ningún bien, es una pérdida total de tiempo y muestra que no confiamos en Dios. La preocupación y el gozo no encajan bien juntos. Después de enseñar la palabra de Dios por cerca de 35 años, creo que enseñar a las personas a no preocuparse es vital, pero no creo que cualquiera de nosotros deje de preocuparse hasta que tenga suficiente experiencia con la fidelidad de Dios para entender que Él es ciertamente mejor para resolver problemas que nosotros. Cada dificultad en la vida por la que he pasado me ha ayudado a atravesar mejor la siguiente: Dios es fiel, y confiar en eso libera gozo en nuestra vida. Como digo con frecuencia, preocuparse es como estar en una mecedora todo el día. Nos mantiene ocupados, pero no nos lleva a ninguna parte. Cuanto más entendemos el infinito amor de Dios por su pueblo, más capaces somos de dejar de preocuparnos y confiar en Él en todo tipo de situación. Incluso cuando Jesús estaba muriendo dolorosamente en la cruz, se entregó a sí mismo y lo demás a Dios porque sabía que era imposible que Dios le fallase.
El razonamiento es otra cosa que diluirá el gozo de Dios en nuestra vida. Todos queremos respuestas, pero muchas veces Dios retiene la comprensión porque quiere que confiemos en Él sin tenerla. Debemos aprender a estar gozosos, conociendo a aquel que sí sabe todas las respuestas, en lugar de esforzarnos por saber las respuestas por nosotros mismos. Recientemente leí que vivimos la vida hacia adelante, pero desgraciadamente solo podemos entenderla hacia atrás. Qué cierto es eso. Todos podemos mirar hacia atrás a cosas que permitimos que robasen nuestra paz y nuestro gozo cuando estaban sucediendo y decir, ahora entiendo lo que Dios estaba haciendo en esa situación. Renunciar al razonamiento fue muy difícil para mí, porque yo quería tener el control y no experimentar ninguna sorpresa en la vida. Por tanto, pasé una gran cantidad de tiempo intentando comprender las cosas. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué? Era mi oración más frecuente. Quizá puedas identificarte con eso, pero cuando renuncié a razonar y permití que Dios tomase el control, mi gozo aumentó mucho. Otra cosa que diluye el gozo es ser complicado. Creo que todos necesitamos simplificar nuestro enfoque de la vida. Dudo que la vida vaya a volverse más sencilla, pero podemos cambiar nuestro modo de vivirla. Por ejemplo, yo no tengo que mantener el paso de todos los demás. Tu amigo puede que tenga una profunda deuda a fin de tener una casa más grande y un auto caro, pero si un apartamento y un auto más pequeño encajan mejor en tu presupuesto, entonces no tienes que estar en una competición. Dios no requiere que seamos nadie más que nosotros mismos. No tenemos que parecer como otra persona ni hacer cosas que otros hacen. Aprender a ser tu único e increíble yo es vital para el gozo, y hablaremos de eso con detalle en el capítulo siguiente. Aprender a perdonar con rapidez y completamente es una de las claves más importantes para mantener el gozo en nuestras vidas. Debido a que Dios nos ha perdonado, Él espera que perdonemos a los demás por las injusticias que nos hayan hecho. Creo que hay más personas en el mundo que están enojadas con alguien que quienes no lo están. Es un dilema global. Satanás obtiene más terreno en las vidas de las personas por medio de la falta de perdón que mediante cualquier otra cosa. Al igual que necesitamos recibir perdón de Dios y creer completamente que Él no está enojado con nosotros, así también necesitamos perdonar a los demás y no estar enojados con ellos. El enojo diluirá nuestro gozo de manera rápida e inmediata. Es imposible estar enojado y gozoso al mismo tiempo. Algunas personas entierran su enojo en lo profundo de su alma y después pasan su vida preguntándose por qué no pueden encontrar paz y gozo. Pasan por la vida pensando que su enojo está justificado, pero no podemos justificar lo que Dios condena. Te aliento a que te niegues a vivir tu vida enojado. ¿Por qué permanecer enojado con alguien que disfruta de la vida y que quizá no sabe que estás molesto o ni siquiera le importa? Yo desperdicié años aborreciendo a mi padre por haber abusado de mí, y digo, desperdicié, porque eso es exactamente lo que hice. Todo mi enojo y mi odio no cambiaron absolutamente nada. No le cambiaron a él y tampoco cambiaron lo que sucedió, pero sí me cambiaron a mí de manera muy negativa e improductiva. Estar enojado es como beber veneno y esperar que eso mate a tu enemigo. Solo te daña a ti. Hazte un favor a ti mismo y perdona. Tu gozo regresará, y cuando perdones y confíes en que Dios se ocupará de la situación, verás resultados. Nuestros enemigos no pueden pagarnos por lo que nos han arrebatado, pero Dios puede hacerlo y lo hará si confiamos en Él. Aprender a ser misericordiosos hacia las faltas de otros libera gozo en nuestras vidas. Podemos decidir confrontar cada pequeña cosa que alguien hace para molestarnos.
o podemos ser misericordiosos y comprensivos. Hay cosas que sí necesitamos confrontar, pero muchas cosas que hemos convertido en inmensos problemas podrían ser pasadas fácilmente por alto si decidiéramos ser más misericordiosos. Yo estoy muy agradecida porque Dios no haga una montaña de cada pequeño error que cometemos. ¿Y tú? Él sí nos castiga para nuestro propio bien, pero no nos carga en exceso de muchos recordatorios de nuestros errores. Si lo hiciera, estaríamos abrumados y seríamos incapaces de avanzar. Creo que el pecado oculto diluye nuestro gozo. Necesitamos vivir en la luz y ser rápidos para arrepentirnos y recibir perdón. De todos modos, Dios conoce todo sobre nosotros, y lo mejor que podemos hacer es afrontar nuestras faltas y pedir a Dios que nos ayude. El salmista David incluso pidió a Dios que le limpiase de sus faltas inconscientes. Él no quería tener nada sobre su conciencia, ni siquiera algo de lo que no fuese plenamente consciente. Una conciencia culpable es una pesada carga y sin duda nos roba el gozo. Probablemente podría escribir un libro entero sobre cosas que diluyen nuestro gozo, pero te aliento a que consideres las cosas que he dicho y después ores para que Dios te muestre cualquier otra cosa en tu propia vida que pudiera estar diluyendo tu gozo. Niégate a vivir sin gozo. Jesús murió para que pudiéramos tener vida y disfrutar de la vida en abundancia y al máximo. Juan capítulo 10, versículo 10. Dios está contento. Él no está triste ni enojado y quiere que nosotros vivamos de la misma manera. Él nos ha ofrecido vida eterna, y eso significa vida tal como Dios la vive. Alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Filipenses capítulo 4, versículo 4.